Son las 7:50 minutos. Los nuevos datos del Ecuador. Cuando hice mi comentario, lo hice basado en los últimos datos que vi anoche, que eran 88,77% que los había dado Juan Pablo Pozo, que es el presidente del Consejo Nacional Electoral. En estos momentos tengo los datos del 93,4% de los votos computados. 93,4%. Es decir, que ya la cosa ha avanzado bastante. Y ahí, entonces, Lenín Moreno tiene 39,17 y Guillermo Lazo 28,39. Estamos hablando con el 93,4% de los votos computados. Sigue el escenario planteado hacia una segunda vuelta y cada vez más difícil de que varíe sin desatar una profunda crisis política. Son las 7:51. Olimatos. Buenos días al pueblo dominicano, a todos y a todas nuestros compatriotas, donde quiera que estén. Bueno, Julio, esa tendencia ya es muy poco probable que varíe. Y lo mejor que le puede pasar al hermano país es que pueda, pues, hacer una nueva elección, porque la legitimidad la daría la mayoría de los electores y de hecho 39 es una minoría de los electores. Por eso yo siempre he sido partidario de los regímenes electorales que establecen doble vuelta electoral para que permitan que sea la mayoría de los electores lo que decidan. Señores, quiero comenzar el comentario de hoy hablándole de un tema que lo hemos abordado poco. Nosotros siempre, Julio, analiza los eventos internacionales desde su perspectiva y su relación con la República Dominicana, que tiene bastante importancia. Pero hay un tema que concluyó en esta semana, que es la conferencia de Múnich, sobre el tema de la seguridad, y donde participan diversos actores del escenario global. Los países más importantes hablaron de las 20 importantes potencias a nivel global, países que tienen influencia tanto militar como económico en el ámbito internacional. ¿Y por qué nosotros venimos con este tema en el día de hoy? Porque el mundo que conocemos, el mundo que conocíamos antes de estos procesos electorales que hemos visto ocurrir en el final del año pasado, y en principio de es un mundo que será totalmente distinto. Y creo en la perspectiva de aquellos que están planteando que el orden el escenario global será posverdad, posoccidental, y estamos en una situación de recomposición, es decir, posorden, por la influencia de actores en el escenario internacional muy distinto a los que pactaron luego de la Segunda Guerra Mundial, que creo que fue el fin de la Segunda Guerra Mundial, fue el evento mucho más importante del siglo pasado, luego de los acuerdos de Bretton Woods, que definieron el esquema de la política económica global con el Fondo Monetario, el Banco Internacional y el Banco de Pago Internacional, pactado por las potencias occidentales, Estados Unidos y Reino Unido, donde en un acuerdo a tres bandas, creo que también estuvieron, Julio, ahí, aunque con el requemor de los norteamericanos, Francia fue un actor que participó. Y el hecho de que la caída del muro de Berlín le diera preeminencia a Occidente no varió la situación global, porque Occidente controlaba prácticamente el 70%
de la economía a nivel global y controlaba todos los sistemas de intercambio y comercialización a nivel global. El mundo de hoy encara una situación totalmente distinta y las declaraciones estridentes del presidente de los Estados Unidos, su conflicto interno con la prensa, con sectores de opinión pública, la división expresada en el proceso electoral norteamericano, que no solo quedó en el ámbito territorial norteamericano, sino que se ha hecho extensiva a otros al otro lado del Atlántico, en Europa. Por ejemplo, hemos visto que a pesar del triunfo del Brexit y de que los gobernantes británicos de hoy tienen ideas muy parecidas a las que profesó Donald Trump, que le ayudó a ganar la presidencia de los Estados Unidos, vimos en el día de ayer manifestaciones inmensas en Londres y en otras ciudades británicas rechazando la visita del presidente Trump al Reino Unido, aunque ya fue acordada por Theresa May y por el presidente de los Estados Unidos. En el caso de esta conferencia, para no alargarle mucho el tema, ¿por qué es importante para nosotros? ¿Por qué es importante? Estados Unidos es actualmente el país más influyente a nivel global, independientemente de lo que el presidente Trump está planteando. ¿Por qué es el país más influyente a nivel global? Es el único que cuenta con una flota, una armada en cada océano, con portaaviones, con capacidad para bloquear a cualquier país. Pero ya hay otros actores en el escenario que han crecido económicamente, tienen capacidades para mejorar sus condiciones y sus capacidades bélicas, como el caso de China, por ejemplo, y los conflictos en el mar meridional de China, los conflictos territoriales con sus vecinos. China incluso fue condenada por un tribunal internacional en un diferéndum territorial con Filipinas, pero China, como una potencia global, no le hizo caso a esa condena. Esa condena no tiene ningún efecto para nosotros, porque ya nosotros estamos por encima de la norma. Nuestras capacidades económicas y bélicas nos permiten estar por encima de la norma. Entonces nos abocamos a un nuevo reordenamiento global. El esquema de el control y la dirección de Occidente para las políticas globales, y se vio ahora en esta conferencia de Múnich, llegó a su fin. La petición del gobierno norteamericano a los miembros de la OTAN de que para garantizarle seguridad ellos necesitan hacer un mayor pago es una muestra de que esto va a traer como consecuencia que países que tienen desde ya y que arrastran crisis económicas para enfrentar la sostenibilidad de sus poblaciones, la seguridad social, no dispondrán sin grandes tensiones en esos países, muchos de los cuales son receptores de migración de la República Dominicana, como España, Grecia, Italia. Tienen ya grandes problemas económicos como para destinar un mayor presupuesto a financiar estructuras militares para fortalecer una organización que al final no está bajo su dirección, sino que la política que éste ejecuta está fundamentada en las decisiones de Washington y cuando menos de Berlín, como segundo actor importante. Entonces, este escenario que estamos viendo nos obliga a reestudiar la política internacional como la conocíamos, a reestudiar el escenario internacional, y obliga también al liderazgo de cada país a definir sus objetivos, a redefinir su estrategia sobre cómo defender sus intereses nacionales. El último discurso en defensa de la globalización, más parecido a lo que fuera el discurso, más parecido, tenemos a Waldo Ariel Suero para el tema bastante importante. Pero ya habíamos concluido también. Pero para finalizar, sí, más parecido a lo que fue el discurso del presidente Bush padre, que a lo que fuera el discurso de un presidente comunista, fue el de Xi Jinping en Davos.
fue el último gran defensor de el libre comercio y la apertura de los mercados. Y quienes eran promotores de esas políticas desde Occidente, entonces hoy son los grandes conservadores de los mercados cerrados y proteccionistas, que son los norteamericanos.